En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Puede usted dejar que Dios abra su corazón, abra su vida, abra su alma para oír la voz de Dios en esta tarde. Deje que Dios le transforme. Deje que Dios cambie su vida. Deje que Dios le haga una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, es una nueva vida. Bendito sea su nombre, porque todo lo demás queda atrás. He aquí, Él hace todas las cosas nuevas, nuevas. Una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Y Dios nos tiene un tema. El tema de predicación en esta tarde es las razones de congregarnos y asistir a la casa de Dios. ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué debemos congregarnos y asistir a la casa de Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, vamos a su presencia, Señor, para orar, para clamar, para pedir su respaldo, su ayuda. Gracias, Señor, porque nos permites oír tu voz, porque nos permites oír tu palabra, porque tu palabra, Señor, es poder y potencia, porque tu palabra es perfecta que convierte el alma, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, porque tu palabra es fuego consumidor, tu palabra es un martillo que quebranta la roca, tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Háblanos con poder y autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea glorificada en cada corazón. Que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra, Señor, dé frutos de arrepentimiento y fe, frutos espirituales. Vamos a sembrar esta semilla. Señor, mueva la tierra para que se oxigene, para que entre esta semilla. Mueva la tierra de nuestros corazones en esta tarde. Y yo me humillo delante de ti, reconociendo que no soy nada ni nadie. Solamente soy un siervo, un predicador. Soy un siervo tuyo. Soy un siervo, un esclavo de Jesucristo, que estoy aquí para servirte y servir a la iglesia de Dios. Dios bendiga a las congregaciones. Bendiga, Señor, a los pastores. Bendiga a los líderes. Bendiga a la iglesia de Lota, a la iglesia de Coronel, de Colcura, a la iglesia de Chile, a la iglesia alrededor del mundo. Señor, háblanos con poder y autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén, Señor.
las razones de congregarnos y asistir a la casa de Dios. El Nuevo Testamento enfatiza la importancia de una iglesia congregada. El autor del libro de Hebreos manda a todo creyente a ser parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. A ser parte de una congregación. Y Él revela por qué es necesario congregarse. El Nuevo Testamento también enseña que todo creyente debe estar bajo la protección, debe estar bajo el sustento del liderazgo de una iglesia local. Debe estar bajo su protección, bajo su cuidado, bajo el sustento. Es en la iglesia, bendito sea su nombre, es en la iglesia donde se pastorea. La iglesia es como un rebaño, se le compara como un rebaño en donde se congregan las ovejas de su prado, donde Dios, Cristo es el pastor, el obispo de los pastores. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es en la iglesia donde se pastorea, es en la iglesia donde se apacienta. Apacentar significa dar pasto a las ovejas, dar alimento, pasto fresco, alimento nutritivo, alimento que da crecimiento, alimento que fortalece a las ovejas para que crezcan, para que maduren y así puedan también multiplicarse y nacer nuevas ovejas, nuevos convertidos, y la iglesia va creciendo en almas, en número, y va creciendo en la vida espiritual. Es en la iglesia donde se anima, es en la iglesia donde se amonesta, donde se exhorta, donde se reprende, donde se imparte disciplina, la disciplina del Señor, en donde se enseña y se escudriña la palabra de Dios. El apóstol Pablo dio instrucciones a Timoteo acerca de la reunión de la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice: sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando nos congregamos debemos ser ejemplo para los creyentes. Pero precisamente es eso lo que se ha estado perdiendo en la congregación. Ser ejemplo. Ser un ejemplo para los demás cristianos. Ser un ejemplo para nuestros hermanos. Porque nuestro testimonio es dudoso. Porque en la iglesia somos una cosa y fuera de la iglesia somos otra. Ser ejemplo. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: ocúpate en la lectura de las escrituras, de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. 1 de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti. 1 de Timoteo 4:15 dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. O sea, todo esto son instrucciones para cuando nos reunimos y nos congregamos. Ser ejemplo, ocuparnos en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación de la palabra de Dios, no descuidar el don que Dios nos ha dado. Un don debe ser ejercido, debe ser puesto en manos a la obra para el beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo, para que los santos sean perfeccionados y la iglesia crezca. No descuidar el don que hay en nosotros, trabajarlo, ponerlo al servicio de Dios y de la iglesia. Ocuparnos en estas cosas y permanecer en ellas, tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la doctrina,
y persistir en ello cada día. Estas son las instrucciones de una reunión de la congregación de la iglesia. El apóstol Pablo también le dio a Tito instrucciones referente a la reunión de la iglesia. Tito capítulo 1 versículo 5 dice: para que corrigieses lo deficiente. Es en la iglesia donde se corrige lo deficiente, se corrige lo que está mal, se corrige lo que está equivocado, lo que está marchando mal, es donde se corrige. O sea, si tomamos en cuenta todas las instrucciones que da el apóstol Pablo, podríamos nosotros reflexionar que con todo esto no es solo venir a la iglesia solo por venir o solo por ir. Ir sin ninguna razón, ir sin ninguna causa, sin ningún propósito, sin alguna meta. Nada de eso. Se va conociendo a qué es lo que vamos. Vamos para hacer todo esto que dice Pablo a Tito y a Timoteo. El énfasis de asistir a la iglesia es la adoración congregacional. Adorar a Dios como hermanos en comunión. Adorarlo como un grupo. Adorarlo como un cuerpo, como un organismo viviente donde Dios respira a través de su iglesia. Es la adoración congregacional. Es escuchar todos juntos la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz audible de Dios, es la voz del cielo, es la voz de la autoridad del Espíritu Santo, en donde Dios nos llama a la obediencia, donde Dios nos llama a tomar acciones mediante la exhortación y la enseñanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El libro de Hechos también nos enseñan lo que hacía la iglesia primera cuando se reunían. En Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, refiriéndose a la Santa Cena, y en las oraciones. Y Hechos 2:46 tiene una palabra en común también de lo que hacía la iglesia primera cuando se reunía. Dice: y perseverando. En el primer versículo decía: y perseveraban. Y ahora dice: y perseverando, unánimes cada día en el templo y alabando a Dios. Y cuando eso sucedía en la iglesia, ocurría algo extraordinario de parte de Dios. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí hay una palabra en común, es perseverancia. Perseverar, perseveraban, perseverando. Perseverancia es firmeza. Perseverancia es constancia. Perseverancia es nunca desertar, nunca abandonar. Perseverancia es, como dice la palabra y dijo Jesús, el que toma la mano en el arado y mira hacia atrás o vuelve hacia atrás no es digno del reino de Dios. Aleluya, santo es el nombre de Jesucristo. Entonces los cristianos, ¿para qué se reunían? Primero, para aprender la palabra de Dios y vivir en ella y esperar en sus promesas. Segundo, para llevar a cabo acciones de amor, de buenas obras, de servicio unos con otros en la unidad del Espíritu. Pero en estos tiempos, actualmente, la iglesia se está viendo casi vacía. Muchas bancas están desocupadas cada día. Ya son contados con las manos los que asisten a las reuniones.
Ahora solo se ve un remanente fiel, un remanente leal que se congrega, que muchas veces son ancianos, son ancianas, que son un ejemplo para nosotros los jóvenes, para nosotros, para la mujer, para los adultos, para los adolescentes, para los niños. Son un ejemplo para los demás. En muchas iglesias se tienen libros de registro de miembros de la iglesia, pero que no refleja la asistencia a la iglesia, sino lo que más destaca es la ausencia o la inasistencia de los hermanos a la congregación, a la reunión. En estos tiempos que estamos viviendo hoy, los hermanos se congregan muy poco. Se congrega muy poco en la casa de Dios. Se comprende, y Dios comprende también cuando se trabaja por turnos, cuando se trabajan 12 horas todo el día, de 8 a 8, o se trabaja turnos de noche o tercer turno, o los que estudian lejos y salen muy tarde de las universidades, de los institutos, o cuando hay enfermedades en donde se está postrado, en donde se es inválido, en donde quizás las enfermedades tienen un diagnóstico y una indicación médica que dice reposo absoluto o reposo relativo. Pero aún los sábados y los domingos, que muchos no trabajan, y aún así se congregan muy pocos en la casa de Dios. Aún en el día del Señor, el día domingo, en donde muchos establecen los trabajos para la semana, aún ahí llegan contados con las manos, y el pastor, el líder, no haya qué hacer porque no haya quien darle los trabajos dentro de la semana, quienes tomar las cadenas de oración. Ahora hay que pedirles por favor que tomen una oración. Hay que pedirles por favor que vayan a la iglesia. Hay que pedirles por favor que tomen un día de trabajo dentro de la obra de Dios. ¿Qué está influyendo en que dejamos y estamos dejando de congregarnos? ¿Está influyendo el clima? ¿Está influyendo el frío, el calor, el mal tiempo? ¿O en el verano el sol, el calor? ¿O está influyendo la cercanía de la iglesia? Parece los que viven más cerca de la iglesia son los que más faltan a la iglesia. O los que viven más cerca de la iglesia son los que más tarde llegan a las reuniones. Y hay muchos hermanos que viajan de lejos para congregarse. O influye la lejanía de la iglesia de nuestro hogar, o influye las enfermedades que tenemos, o los quehaceres de la casa, o influye el trabajo, los estudios, o que el horario de la reunión no es el adecuado. Si antiguamente los cultos eran todos los días, ahora se está haciendo 2 veces a la semana, otros 3 veces a la semana. Después vamos a hacer sinagoga los puros sábados o los puros domingos. ¿Cuán lejos estamos de la iglesia primera? Si el apóstol Pablo y el apóstol Pedro resucitaran y vinieran a nuestras iglesias a visitarnos y tuvieran que subirse al púlpito a predicar, ¿qué nos dirían? ¿Qué hemos hecho del evangelio? ¿Qué hemos hecho de la iglesia que Él compró con su propia sangre en la cruz? Pero ¿será que esto es lo que tiene que influir a nosotros para movernos a ir a la iglesia? ¿O no ir a la iglesia y dejar de congregarnos? ¿O es Dios? ¿O es su palabra? ¿O es su espíritu? ¿O es la obra del Espíritu Santo? ¿O es el poder del Dios todopoderoso, del Dios vivo, real, verdadero, único, extraordinario, lo que nos tiene que mover a ir a la iglesia? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya, santo es el nombre de Jesús.
No solo la iglesia se está congregando menos, sino que los que se congregan lo hacen con muy poca disposición, con muy bajo entusiasmo. Ya no se escuchan amenes, ya no se escuchan gloria a Dios, ya no se escuchan alabado sea su nombre, ya no se escuchan aleluyas, ya no se ven manifestaciones del Espíritu Santo, ya no se ven las obras del Espíritu Santo en medio de la congregación. Iglesias frías, iglesias sin vida espiritual, sin el fuego del poder del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando con las congregaciones? ¿Por qué no crecen en almas? ¿Por qué no crecen en lo espiritual? ¿Por qué la iglesia está dejando de congregarse? Y esto se está viendo en muchas iglesias, así también como en la mía. Y predicamos con poder y autoridad sobre estos temas. Y también me ha tocado visitar muchas iglesias y también sucede lo mismo. En muchas iglesias está sucediendo esto, donde muy pocos hermanos se congregan. La iglesia se está viendo desolada. La iglesia se está dejando de lado, abandonadas. 2 horitas de las 24 horas que Dios nos da. 2 horitas y media muchas veces. Dios nos da tiempo para todo. Nos da tiempo para trabajar, para estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Nos da tiempo para comer, para dormir. Nos da tiempo para todo. Y 2 horitas. Y aún así no nos congregamos. Bendito sea su nombre. Iglesias que por fuera se ven bonitas, con grandes materiales lujosos, muchos millones de pesos. Se ven lindas, hermosas, lujosas, grandes, pero por dentro están casi vacías. Están frías, indiferentes y sin vida espiritual. Pero Dios, en esta tarde, por medio del poder de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, Él nos llama a no dejar de congregarnos. Él nos llama a no dejar de congregarnos. Nos llama a asistir a la iglesia, que es su cuerpo, que Él compró a precio de su propia sangre en el madero de la cruz. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios nos enseña en su palabra las razones y nuestro deber de asistir a la iglesia, a congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. La iglesia no funciona como las sinagogas de aquel tiempo, los tiempos de Jesús, solo los sábados o solo los domingos. La iglesia funciona todos los días. Los lunes las dorcas para las mujeres. Los martes a domingo, reuniones generales de culto, de adoración. Hay oraciones de cadena. Hay escuela dominical, escuela de niños, escuela de jóvenes, adolescentes. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Porque Dios dijo que esa es la casa de Dios y puerta del cielo. No podemos dejar de ser congregación. El apóstol, el autor del libro de Hebreos, él ordena en el nombre del Señor Jesucristo y por la autoridad de la palabra de Dios a no dejar de congregarnos, a no abandonar la congregación, a no desertar, a no dejar el arado, a no dejar lo que se hace en las reuniones, que es servir a Dios en espíritu y en verdad y ministrar a los hermanos en comunión. Después la Escritura dice, como algunos tienen por costumbre. En estos tiempos, el dejar de congregarse y las inasistencias y la ausencia de las reuniones ya se está volviendo una costumbre. Costumbre es esa práctica que se vuelve habitual de una persona.
Es una práctica rutinaria que se vuelve habitual en una persona o en un grupo de personas y se vuelve una cultura. Algunos se acostumbran a llegar tarde. Llegan tarde a todo, a su trabajo, a la escuela, a la iglesia, a todas partes, a una cita con el médico, a una cita con el enfermero, al consultorio, al hospital, a la interconsulta. Se acostumbran a llegar tarde. Y ya se está volviendo una costumbre dejar de participar en las reuniones. Se está volviendo una costumbre dejar de participar de la buena enseñanza, dejar de participar de los estudios bíblicos, dejar de participar de las actividades de la iglesia, dejar de participar de las salidas de la iglesia en sus invitaciones. Porque ahora pasa que se invita a una iglesia y esa iglesia está de aniversario, tiene una semana de actividad, una semana especial, pero cuando los invitan vienen contados con las manos. Porque algunos hermanos dicen que no les gusta salir a visitar. Y ese es un momento de compartir, es un momento de conocerse, es un momento de comunión con los hermanos. Y el pastor tiene que dar la cara por todos, por toda una congregación, y van contados con las manos, acompañándole, apoyando la obra de Dios. Ahora es la costumbre la que mueve a los hermanos. Es la costumbre la que controla la vida de los cristianos. En vez de que sea el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, el poder del Señor Jesucristo, que Él coloque el querer como el hacer para poder nosotros obrar en medio de la congregación, para participar y llegar a la congregación. Después la Escritura dice, sino exhortándonos, animándonos, enseñando, reprendiendo en el poder de la palabra de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, exhortándonos las razones por las que debemos asistir a la iglesia, exhortándonos a no dejar de congregarnos para nuestro bien. ¿Usted cree que es por el bien del Señor? Si Él sigue siendo Dios, vaya usted o no, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Es ahí donde Dios derrama bendición y vida eterna. Las razones de asistir a la casa de Dios: primero, porque es un mandamiento de Dios. Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová tu Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Esa buscaréis y allá iréis. Segunda razón, porque es un refugio en tiempos de dificultades. Isaías 37:1 habla del rey Ezequías. El rey Ezequías se le dijo que él iba a morir, y él rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y dice la Escritura, y vino a la casa de Jehová. Porque la casa de Dios es el refugio cuando estamos en pruebas, cuando estamos en luchas, en tribulaciones, cuando estamos pasando grandes sufrimientos. Es un refugio. La Escritura de los Salmos dice que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio en tiempo de pruebas, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tercera razón, la casa de Dios es un lugar de instrucción. Miqueas 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esa es la iglesia donde recibimos instrucción, donde recibimos enseñanza, donde conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, de las Escrituras. Cuarta razón, porque es un consuelo en la vejez estar en la casa de Dios. Lucas 2:36 al 37 habla de Ana, de esta anciana, profetiza
que estuvo casada 7 años y estuvo viuda 84 años. Lo más seguro es que tenía más de 100 años. Y dice la Escritura que ella no se apartaba del templo, sirviendo de día, sirviendo de noche, con ayunos y oraciones. Un ejemplo para nosotros. Y quinta razón y última razón, porque Cristo y los apóstoles nos dejaron ejemplo. Lucas 4:16 habla de Jesús cuando fue a Nazaret y dice que Él entró en la sinagoga, porque en ese tiempo ese era el lugar de reunión, de congregarse. Él entró en la sinagoga conforme a su costumbre, muy diferente a la nuestra. La costumbre de Jesús era entrar en la casa de Dios, leer las Escrituras, hacer oraciones, congregarse con sus hermanos. En cambio, nuestra costumbre es dejar de congregarnos. Lucas 24, de 52 al 53 dice: los apóstoles estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y la escritura que hemos leído en Hebreo 10:25 termina con una gran razón muy poderosa y muy tremenda. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? El día en que Cristo venga por su pueblo. Tanto más y cada día más debemos exhortarnos a no dejar de congregarnos, y sus razones, porque la venida de Cristo está a las puertas. Cristo dijo en el Apocalipsis a 2000 años atrás: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. Después dice más adelante: he aquí, yo vengo pronto, vuelve a decirlo. Y en tercera vez lo vuelve a decir: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Y Él viene cada día por alguno de nuestros hermanos, y algún día sonará la trompeta, y la iglesia se levantará, y nosotros subiremos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados en cuerpos glorificados, e iremos al encuentro de nuestro Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué venir a la iglesia? Primero, porque Dios te ha salvado, Dios te ha perdonado, Dios te ha dado una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Él te ha dado la libertad de entrar en su casa. Usted ahora no tiene que ir con un cordero, tener un cordero, un animalito todos los días porque ha pecado, y degollarlo a la puerta de la iglesia y derramar su sangre y entrar a la iglesia. No, Él te ha dado la libertad de entrar en su casa, de entrar en su presencia, en la presencia de un Dios santo, santo, santo y glorioso en santidad, por la sangre de Jesucristo. Segundo, porque tenemos allá en ese lugar santo que es la iglesia, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tercero, porque Dios te ha purificado, Él te ha lavado, Él te ha renovado, te ha restaurado, Él ha cambiado tu vida, Él te ha sanado. Bendito sea su nombre. Él ha sanado tus enfermedades, Él te ha ayudado, Él te ha dado una oportunidad única de acercarte a Él por pura gracia y por pura misericordia. Y Él te adoptó como su hijo para que seas parte de la familia de Dios. Tú no eres un huérfano, tú tienes un padre, tú tienes hermanos, tú tienes una casa. Es la casa de Dios, es tu casa y es mi casa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. En esta tarde quiero alabar a este Dios maravilloso. Quiero honrarlo, glorificarlo, alabar su santo nombre. Quiero darle toda mi alma, mi corazón. Le pertenecen al Señor Jesucristo. Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta tarde. Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta noche. En esta tarde, perdón. Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta tarde y alábalo en esta noche también en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si Él te ha sanado, si Él te ha perdonado, si Él te ha sanado de cáncer, si Él te ha sanado de algo incurable para la ciencia médica, si Él ha transformado tu vida cuando antes estabas en delito y en pecado y Él te ha transformado, alábalo en este día.
Bendito sea su nombre para siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Corra Jesús en esta tarde. Corra Jesús en esta tarde. No dejes tu iglesia. No abandones tu iglesia. No desertes. No dejes de congregarte. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre.